Vamos a Salmo 24. Salmo 24. Y vamos a ver versículo 1. La Biblia dice, Salmo de David, de Jehová es la tierra y su plenitud, el mundo y los que en él habitan. Porque él la fundó sobre los mares y sobre los ríos lo afirmó. ¿Quién subirá al monte de Jehová? ¿Y quién estará en el lugar de su santidad? El limpio de manos y limpio de corazón, el que no tomó en vano mi alma ni juró con engaño. Recibirá bendición de Jehová y justicia de Dios es salud. Esta es la generación de los que le buscan, de los que buscan tu rostro, a saber, Jacob, Selah. Alzad, oh puertas, vuestras cabezas, y alzaos vosotras puertas eternas, y entrará el Rey de gloria. ¿Quién es ese Rey de gloria? Jehová el fuerte, valiente, Jehová el valiente en batalla. Alzad, oh puertas, vuestras cabezas, y alzaos vosotras puertas eternas, y entrará el Rey de gloria. ¿Quién es ese Rey de gloria? Jehová de los ejércitos, Él es el Rey de gloria. Selah. Vamos ahora. Padre celestial, damos gracias, Señor, por ese salmo y por favor, Señor, llenos con su Espíritu Santo para que puedas iluminarnos acerca de los contenidos que están aquí. Y damos gracias, Señor, por esta oportunidad de estudiar su libro y más que todo por la salud que fue hecho por su Hijo Jesucristo. ¿En cuál nombre oramos? Amén. Y como viste, hoy vamos a exponer Salmo 24. Y como viste en el prescrito, esto fue hecho por David, el rey David. Y entonces históricamente tiene que ver con él y también los judíos que vivió en el tiempo donde él escribió este salmo. Cuando fue que él escribió ese salmo, pues muchos históricos piensan que este salmo fue conectado con el momento en que David estaba regresando el arca del concierto a Jerusalén. Y sabemos que el arca del concierto representa o es simbolismo de Jehová, de Dios, regresando a su tabernáculo. Entonces, pensando en lo que leímos ahí en Salmo 24, puedes ver por qué estaban diciendo, ¿quién es este Rey de Gloria? Él está regresando a su ciudad, ¿sí va? Por el arca. Están glorificando a Jehová porque fue por él que David podía ganar y recibir ese arca de sus enemigos. Y ya van a regresar a Jerusalén. Déjame mostrarte esto. Vamos a Primera de Crónicas 13. Primera de Crónicas 13, por favor. Y Primera de Crónicas 13 y versículo 2, la Biblia dice, y dijo David a toda la congregación de Israel, si os parece bien, y de Jehová nuestro Dios, enviaremos a todas partes a nuestros hermanos que han quedado en todas las tierras de Israel, y con ellos a los sacerdotes y levitas sus ciudades y ejidos, que se junten con nosotros, y traigamos el arca de nuestro Dios a nosotros. Porque desde el tiempo de Saúl no la hemos buscado. Y el pueblo decía que querían hacer eso, que querían devolver ese arca a Jerusalén. ¿Okay? Versículo 8. Y David y todo Israel hacían alegrías delante de Dios con todas sus fuerzas, con canciones, arpas, salterios, tamborinos, címbalos y trompetas. Imagino que cantaron este salmo cuando estaban devolviendo ese arca. ¿Y sabes qué? Espiritualmente, ese salmo refiere a nosotros porque cuando Jesús entra a nuestro corazón, Él es como Él regresando a donde Él debe estar. ¿Sí, ve?
Y en esa manera, cristiano, puedes cantar las mismas cosas que están aquí en este salmo, porque reconociste quién era el Rey de Gloria y que Él debe estar aquí morando en su corazón. Y debes estar con Él siguiéndole en todo. ¿Okay? Si quieres saber un poco más acerca de la historia, hay un histórico que se llama Josefus, algo así. Es un judío que escribió las antigüedades. Y él dice que cuando esto pasó, estaban cantando Salmo 24, es por eso que históricos creen eso. Y lo que pasó es que grupos de judíos tomaron turnos cantando las partes de este salmo. Y creo que él había dicho que había 7 grupos. Y es como leyeron, un grupo leyó versículos 1 y 2, y otro grupo leyó 3, y la respuesta era otro grupo, uno leyó 5, etcétera, como siguiendo la canción, siguiendo la conversación que está ahí. Y por eso estaban alabando a Jehová de los ejércitos, dándole gloria por la oportunidad de por fin regresar ese arca a Jerusalén. Okay. Pero la pregunta real es, ¿a quién se refiere proféticamente? Vamos a 1 de Pedro 5. 1 de Pedro 5. Y como viste históricamente, había un desfile grande para el regreso de Dios por medio de su arca a Jerusalén. ¿Cierto? 1 de Pedro 1. Perdón, 1 de Pedro 5 y versículo 4 dice: Y cuando apareciere el príncipe de los pastores, vosotros recibiréis la corona inmarcesible de gloria. Pero vea que habla de ese príncipe de los pastores. ¿Quién es él? Pues es el hombre que cuando él entró a Jerusalén, encima de un asno, había un desfile grande, eso se llama Domingo de Pascua, o Domingo de Palmas, perdón. ¿Cierto? ¿Quién es ese hombre? Es Jesús. Y como vimos en Salmo 22 mostró a Jesucristo en su primera venida como ese buen pastor que dio su vida para sus ovejas. Y Salmo 23 ya vimos que mostró a Jehová, Jesucristo, como ese gran pastor que estaba dispuesto de proveer todo para sus ovejas. Okay. Y en Salmo 24 estamos viendo el príncipe de los pastores ya reinando y gobernando porque Él es el Rey de Gloria. Eso se refiere a Jesús. Otra manera de mirar estos 3 salmos: Salmo 22 muestra a Jesús como el Salvador, Salmo 23 muestra a Jesús como el sumo sacerdote, y obviamente este salmo muestra a Él como el Rey. Y sí, en el Domingo de Palmas Jesús regresó, había desfile. Cuando Él regresa en la segunda venida, eso es cuando algo como esto va a ser manifestado completamente. Porque sí, ese Rey de Gloria, ese príncipe de pastores, Él va a caminar y regresar a Jerusalén y sentar en su trono, el trono de David. Gloria a Dios. Okay. Entonces, ya sabiendo eso, vamos a exponer un poco este salmo y mostrar algunos de los detalles, ¿cierto? Comenzando con Salmo 24 y versículos 1 y 2 que muestran la verdad que Dios es el dueño de todo. Okay. Leyendo versículo 1, otra vez, la Biblia dice: De Jehová la tierra y su plenitud, sí, es de Él es el dueño. El mundo y los que en él habitan. Y para que sepas, hermanos, la tierra y el mundo son cosas diferentes. La tierra sí refiere a la tierra, ¿okay?, que está debajo de nuestros pies. Esa planeta, si quiere decirlo así, la tierra con T mayúscula. Pero el mundo no refiere a eso, sino a la sociedad de personas que viven encima de esta tierra. Y todo eso realmente es de Dios. Él es el creador de todo, ¿no? Vamos a Zacarías 14. Zacarías 14. A ver un poco más acerca de esto.
Zacarías 14 y versículo 9 muestra un poco sobre el Rey de Gloria cuando Él está aquí reinando en la tierra y Él va a regresar en la segunda venida y estar aquí reinando en el milenio. Entonces ya ves a dónde este salmo se aplica escatológicamente, si quieres decirlo así. Okay. Dice ahí, Zacarías 14 y versículo 9. Y Jehová será rey sobre toda la tierra. En aquel día Jehová será uno y su nombre uno. ¿Sí ven? En aquel día, el día del Señor, el día de Jehová, todo eso debe llegar cuando escuchas eso en profecía. ¿Okay? Y Jehová es ese rey. Por eso la tierra y el mundo es de él. Y va a ser manifestado en ese tiempo del milenio. ¿Okay? Y nadie va a dudar que Dios es uno. Van a ver Dios directamente en ese tiempo. Gloria a Dios. Regresando, Salmo 24 y versículo 2. Si quiere poner un marcador ahí porque vamos a regresar a este salmo mucho. Salmo 24 y versículo 2. Porque Él la fundó sobre los mares. ¿Y está refiriendo a qué? Para los que estudian, hay un AB formato a veces en la Biblia. Él habló de la tierra en versículo 1, en la primera frase. Y en versículo 2 está hablando de la tierra otra vez. Porque Él la fundó. ¿Qué es la? Es la tierra. Fundó la tierra sobre los mares. Y ahora estás pensando, ¿cómo así? ¿Está refiriendo al planeta completo? Well, contextualmente no. Vamos a Génesis 1. Génesis 1. A veces leemos tierra en la Biblia, asumimos el planeta y eso está bien espiritualmente en maneras. Sí, Dios es el dueño de toda la tierra, pero en el contexto Él está refiriendo a algo específico. Génesis 1 y versículo 10 dice, y llamó Dios a la seca tierra con T mayúscula. Y al juntamiento de las aguas llamó mares. Y vio Dios que era bueno. ¿Sí? Fue Dios que separó la seca de esos aguas y hizo tierra y mares. Entonces está refiriendo a la tierra donde estamos viviendo y no la tierra completamente, incluyendo ¿cómo le digo? La parte central de la tierra que es muy caliente, no sé cómo llamarlo en español. Ustedes saben un poco de ciencia de la tierra que aprendiste en gramática, ¿no? ¿Okay? ¿Dónde está el infierno? No incluye eso, está hablando de la tierra donde estamos viviendo. Okay. Pero fue Jehová que fundó eso. Él estaba agrupando la tierra, esa seca, para hacerlo tierra. Y agrupó los mares. Okay. Siguiendo, Salmo 24 y versículo 2. Y sobre los ríos la afirmó. AB. Entonces esto refiere al mundo. Okay. Muy interesante. Fundó el mundo encima de estos ríos. Okay. O afirmó el mundo encima de los ríos, lo que dice la Biblia. ¿Qué está refiriendo a eso? Okay. O eso es interesante porque acuerda que el mundo tiene que ver con la sociedad. Y la sociedad de humanos puede estar en múltiples lugares. Puede estar aquí en la tierra, este mundo. Y los que mueren siendo parte de este mundo impío pueden estar abajo. Y la pregunta es si la Biblia puede como corroborar las dos cosas, mostrando su plenitud y su profundidad. Bueno, ya sabemos que sí, muchas sociedades encima de la tierra de esa seca, ellos se agruparon cerca de ríos para recibir agua fresca, agua dulce, ¿cierto? Para hacer sus civilizaciones. Mira la historia con Egipto y Mesopotamia y todo eso.
Abraham de Ur, eso es Mesopotamia, si no sabía. Que todo eso está en la Biblia. Ellos buscaron el río Hiddekel y el río Éufrates, ¿se acuerda ese? En historia, eso está en la Biblia. Okay. Y creo que ese es el río Nile, como dicen la gente de Egipto. Si me acuerdo bien, puede ser que estoy mezclándolos. Okay. Yo sé que hay 4 ríos famosos en la Biblia. Pero ¿qué pasa con los que mueren en sus pecados? Vamos a Jonás 2. Jonás 2. Jonás 2 y versículo 3 también dice: y ahora ves por qué el mundo fue afirmado con los ríos, porque la civilización creció cerca de teniendo agua dulce, irrigación y todo eso. ¿Sí ves la conexión? ¿Okay? Pero hablando de los que murieron sus pecados, Jonás 2 y versículo 3 dice, y dijo: clamé de mi tribulación a Jehová, y él me oyó. Del vientre del infierno clamé y oíste mi voz. Versículo 4, escribí el versículo incorrecto. Pero nota que Jonás, él estaba en el vientre del infierno. Él murió cuando fue tragado por esa ballena. Okay. En la Biblia una ballena es un pez. No hay contradicción. Lo que dice en el mundo hoy en día en biología no importa. Esto fue definido antes. Tenemos que creer la Biblia. Okay. Versículo 4. Echásteme en el profundo, en medio de las mares, y la corriente me rodeó. Todas tus ondas y tus olas pasaron sobre mí. Y ríos tienen otro nombre en la Biblia que son corrientes, porque corren. ¿Sí ve? Y hay corrientes debajo de la seca, si no sabía. Mucho agua ahí. Y vea que Jonás estaba descendiendo porque fue hacia el infierno que está debajo de nuestros pies. Y los que mueren sus pecados en esa manera, ellos se van ahí. Y son afirmados por eso también. Afirmaron que quieren quedar en sus pecados, por eso se fueron ahí. Era su decisión. Dios había hecho todo para ayudarles y asegurar que no tenían que ir ahí. Pero querían sus pecados más que Dios. Y así es. Okay. Y eso es la verdad porque Dios es el dueño de todo. Dios tomó decisiones. Dios dijo, estos son los estándares, esos son mis leyes según mi naturaleza. Y voy a hacer todo por ti, pero no voy a cruzar su voluntad libre. Si no quieres hacer lo que debes hacer hoy en día, es creer en su Hijo Jesucristo para ser salvo. Si no lo haces, vas a ir con el resto de este mundo impío abajo. ¿Okay? A ese lugar que hay mucho fuego ahí. Se llama el infierno. Pero sí, Dios es el dueño de eso. Él tiene las llaves del infierno y la muerte, hermanos. Revelación 1, si no sabía. Pero si te vas ahí, no es la culpa de Dios, es la culpa de usted. Okay. Entonces me gusta que David comienza este salmo hablando de eso y aclarando a Israel históricamente que Dios es el dueño de todo y a nosotros hoy en día que eso es la verdad y sigue siendo la verdad y será la verdad para siempre. Acuerda eso. Si Él es el dueño de todo, Él está en control, debemos confiar en Él. ¿Quién es ese Dios? ¿Quién es Jehová? No, es Jesús. ¿Dónde está eso? Jesús. Jesús es el dueño de todo. Todo poder en el cielo y la tierra fue dado a mí, dijo Jesús en Mateo 28, ¿cierto? Está refiriendo a Él. Entonces, después de esa introducción, ya comienza estas preguntas, o la pregunta principal que David quería hacer cuando él estaba llevando ese arca a Jerusalén. Y gloria a Dios, la respuesta también está ahí. Eso es la cosa buena con Dios. Él muestra muchas preguntas
muy importantes, cuál es el propósito de la vida, cosas así, pero las respuestas están aquí también. No es como el mundo por ahí que hacen preguntas y no tienen respuestas. No, Dios responde a todo, su Santa Biblia. Vamos al versículo 3. Versículo 3. Salmo 24 y versículo 3. ¿Quién subirá al monte de Jehová? Buena pregunta. ¿Quién? Ok, Salmo 15. Ya vimos esto. La respuesta ya vimos en estos estudios. Salmo 15 y versículo 1 dice, Jehová, ¿quién habitará en tu tabernáculo? Eso está encima de su monte. Okay. ¿Quién residirá en el monte de tu santidad? Escucha, el que anda en integridad y obra justicia y habla verdad en su corazón. ¿Eso es usted? Okay. Vamos a comenzar con el último primero, el postrero primero, ¿cierto? Como hace Jesús muchas veces. ¿Hablas verdad en su corazón? ¿Tienes la verdad morando ahí? ¿Quién es la verdad? Dios. Y eso debe ser su definición, su esencia. Y la única manera de eso pasando es por usted arrepintiendo por lo que eres, un pecador, recibiendo esa verdad con mansedumbre y confiando en Jesucristo y el crucificado para ser salvo hoy en día. En el tiempo de David tenía que reconocer que Jehová es santo, que ellos no son y necesitan a Él y buscan a Él, circuncidando el propucio de su corazón. Eso te hace una parte de Israel espiritual en el Antiguo Testamento. Y por eso hablas verdad de corazón. ¿Sí ve? Lo que dices de Dios y es verdadero y es real. Y tiene valor eterno por eso, porque no es algo que es fingido. Y eso resulta en obrando justicia por pregonando las palabras de Dios y viviéndolos en su vida. Y otros pueden verlo. Y por eso estás andando ya en las cosas de Dios con integridad. Lo que pasa afuera también refleja lo que está pasando adentro. No estás andando en hipocresía como la mayoría de hombres hoy en día, que hacen cosas pero en su corazón todo es vano, todo es vacío ahí. Entonces nota que si quieres estar en el monte de Jehová, todo eso es requerido, pero la única manera en que puedes cumplir eso es si estás buscando a Jehová. Hoy en día, si estás buscando a Jesús y le conoces como su Salvador, sin eso es imposible andar en ese monte de santidad. Okay. Salmo 24 y versículo 2. ¿Y quién estará en el lugar de su santidad? Pero ya hablamos del monte, eso no es santo, sí. Pero hay un lugar adentro de eso que es santo también. Y la pregunta es, ¿qué es ese lugar? Vamos a Isaías 57 para ver qué es el lugar y después vamos a aplicarlo a nosotros. Isaías 57. Y bueno, me pregunto si David sabía qué era este lugar, yo no sé. Pero Dios sabía y le mostró esto a Isaías después de la vida después de que David se fue con el Señor, que él murió. ¿Okay? Isaías 57 y versículo 15, Isaías dice, porque así dijo el alto y sublime, el que habita en eternidad y cuyo nombre es el Santo, que tengo por morada la altura y la santidad, y con el quebrantado y abatido de espíritu habito, para hacer vivir el espíritu de los abatidos y para hacer vivir el corazón de los quebrantados. Y aquí estás viendo que Dios habita en múltiples lugares. Okay. Creo que en el Salmo el lugar de su santidad se refiere a la eternidad. ¿Cómo es que Dios vive ahí? Buena pregunta. No podemos entender la eternidad muy bien y por eso hay diferentes pensamientos filosóficamente acerca de la eternidad.
pero a lo menos debes saber que Dios habita ahí. ¿Sí ve? Por eso Dios es eterno. Él es el único que es eterno. Él no necesita a nadie ni ninguna persona. Él es. Yo soy el que soy. Eso es una refleja de la eternidad, que es un presente infinito. Y es por ese presente que es así, que Dios es omnipresente y puede accesar cualquier tiempo y momento y lugar en ese universo. Entonces Él habita en la eternidad. Hay mucho de hablar de eso, pero eso es otro estudio. Hay diferentes maneras de ver esto. Solamente uno es correcto, y tratando de saber cómo es un estudio largo. Pero nota que también Dios dice que sí, Él habita ahí, pero también Él quiere vivir en un espíritu. ¿El espíritu de quién? Los abatidos. Y vivir en el corazón de los quebrantados. ¿Eres abatido en espíritu? ¿Eres quebrantado en su corazón? Reconociendo la verdad acerca de sus pecados y su necesidad de Dios para llenar ese hueco que está en su corazón y revivir su espíritu para vivir para Él. Si lo hace, Dios puede morar en ti. Eso se llama renacimiento hoy en día. En ese tiempo, históricamente, me imagino que David estaba refiriendo al tabernáculo, ¿cierto? Él quería devolver ese arca en el lugar santísimo, a donde ese arca debería estar. Pero hoy en día, ese mismo lugar, ese lugar santísimo para nosotros, porque somos el templo del Espíritu Santo, es su corazón. Versículo 4, la respuesta de esas dos preguntas. Vamos ahí. Salmo 24 y versículo 4. Vas a ver que todo eso está repitiendo porque es muy importante saber esto. Hay tantos que no entienden lo que necesitan para estar enfrente de Dios y tener relación personal con Él. Y por eso no conocen al Rey de Gloria. Salmo 24 y versículo 4 dice, el limpio de manos. Se tiene que ser limpio de manos. ¿Qué significa eso espiritualmente? Vamos a Primera de Timoteo 2. Primera de Timoteo 2. Y versículo 8 dice, quiero pues que los varones oren en todo lugar levantando manos limpias sin ira ni contienda. Y eso se refiere a oración, poniéndose en rodilla y buscando a Dios para algo. ¿Sí ve? Conectando todo. Eres limpio de manos si eres quebrantado en su corazón y buscas a Jehová para que Él vive en su lugar santísimo. Okay. Hoy en día el cristiano debe seguir haciendo lo mismo, levantando sus manos sin ira ni contienda, buscando a Dios para todo, no peleando con Él, pero recibiendo sus palabras sanas que te ayudan a crecer en la fe y dejando que Dios te hace mejor cada día. Porque es por la oración que su corazón puede ser más limpio. Vamos a Primera de Pedro 1. Primera de Pedro 1. Y versículo 22 dice, Pedro hablando a cristianos maduros, diciéndoles una verdad. Y él dice, habiendo purificado vuestras almas en la obediencia a la verdad por medio del Espíritu. Si ves, Dios es necesario para eso. Para un amor hermanable, sin fingimiento, amaos unos a otros entrañablemente de corazón puro, limpio de corazón. Entonces debes limpiar su corazón cristiano, pero si quieres llegar al punto de estar en el lugar a donde está Dios, tienes que seguir y vivir en eso para ser un cristiano maduro, que manifiesta un corazón puro, como dice Pedro. Ya ese doblez de corazones no es parte de ti, que no domina su vida, debo decir. Su nuevo hombre creció y gana más que su viejo hombre. Es lo que estoy diciendo.
Pero hay más. Salmo 24, versículo 4. El que no tomó en vano mi alma. ¿Qué está refiriendo a eso? Bueno, vamos a Mateo 15. Mateo 15. ¿Qué significa tomando algo en vano? Mateo 15 y versículo 8 dice, Jesús hablando, este pueblo con su boca se acerca a mí, y con sus labios me honra, mas su corazón lejos está de mí. Mas en vano me honra enseñando como doctrinas mandamientos de hombres. ¿Y cómo puedes tomar en vano su alma? Es por siguiendo las doctrinas de los hombres y rechazando las doctrinas de Dios. Pero estás honrando a Dios con su boca, ¿sí ve? Dices algo, pero su corazón está dañado, mostrando la conexión. Debes orar a Dios para ayudarte, no tratar de servirle y adorarles con cosas vanas. Y Él muestra por medio de su Espíritu y el libro que el Espíritu Santo escribió, qué son las doctrinas que son de Dios. ¿Sí, va? Y por eso Dios te ayudará a evitar esta vanidad. Sabemos que perdidos, ellos están metidos en eso porque están metidos en una religión. Y usualmente recibieron eso de líderes religiosos como estos fariseos y saduceos en el contexto de Mateo 15, enseñando como doctrinas cosas de hombres. Eso es algo común. Pero es lo mismo con los santos de Dios. ¿Sí, ve? Tristemente, en la historia de Primera de Crónicas 13, no todo el pueblo de Israel estaba ahí celebrando el regreso del arca del concierto de Jehová. Había muchos que siguieron andando en vano, pero gloria a Dios que había un residuo, un grupo de judíos que sí estaban circuncidados de corazón y estaban ahí haciendo su parte, celebrando el regreso de Jehová a su tabernáculo. Y los que estaban fuera de eso eran vanos, estaban siguiendo doctrinas de hombres, siguiendo con sus dioses ajenos. Y cristiano, si eres salvo, conoces a Dios, qué bendición, pero si no andas y vives para Dios según la Biblia, estás ahí siguiendo doctrinas de hombres. Dios te dio más que el Evangelio de Cristo aquí. Este libro es grande, mira. Lee la palabra. Hay mucho ahí para aprender, para aplicar a su vida, para ayudarte a crecer y andar en la fe y ser más fuerte en la fe. Ni juró con engaño. AB, limpio de manos, asegura que su alma no es vano porque estás buscando a Dios para ayudarte con eso. Y eso resulta un corazón limpio que dice cosas que son correctas y no tratas de jurar con engaño. Jesús lo explica en esta manera. Jesús es el gran David, si no sabía. Mateo 5. Mateo 5. Mateo 5 y versículo 33 dice, Jesús dice en el Sermón del Monte, también oísteis que fue dicho a los antiguos, no te prejurarás, mas cumplirás al Señor tus juramentos. Y eso es cierto, si vas a jurar algo debes cumplirlo, no tratas de no seguir lo que juraste. Okay. Pero Jesús agregando a eso, Él muestra una verdad que es muy simple recibir, 34. Yo pues os digo, no juréis en ninguna manera, ni por el cielo, porque es el trono de Dios, ni por la tierra, porque es el estrado de sus pies, ni por Jerusalén, porque es la ciudad del gran Rey. Parece que Jesús sabía este salmo, ¿no? Ni por tu cabeza jurarás, porque no puedes hacer un cabello blanco o negro, mas sea vuestro hablar sí, sí, no, no.
Porque lo que es más de eso, de mal procede. Y Jesús dice, vean, es mejor evitar los juramentos y solamente trata de cumplir lo que dices. No lo jura, pero si dice que sí vas a hacerlo, trata de hacerlo. Si crees que es un no, es un no. Si crees que no puedes cumplirlo completamente, ser honesto de eso. Decir que vas a intentar y dar todo lo que puedes, pero no sabes si puedes cumplirlo. Porque cuando juras y no lo haces, ya es algo más maluco. ¿Sí, verdad? Y eso es una manera de asegurar que evitas jurando con engaño. Y con los engaños pequeños de casi hice todo, pero tú juraste que vas a hacer todo. ¿Sí ves? Lo evitas si no juras. Entonces, poniendo todo ahí y conectándolo, puedes ver que ninguna persona realmente cumple esto en toda su vida, aparte del Señor Jesucristo. Él es el cumplimiento de eso. Él nunca pecó, entonces siempre era limpio de manos, limpio de corazón. Él nunca tomó cosas en vano, las cosas de Dios. Él amaba a su Padre y vivió para Él. Hizo todo lo que dio contentamiento a Él. Y Él nunca juró con engaño. Todo lo que Él había dicho fue cumplido. Era un ye y un sí y un amén. Porque Jesús es la verdad. ¿Sí ven? Pero es por medio de ese mismo Rey de Gloria, ese mismo de Jesús, que podemos ser parte y ir a ese monte de santidad, tanto como David y los que estaban andando con ese arca para traer ese arca al tabernáculo. Es por Dios que puedes ser parte de ese desfile. ¿Quieres estar ahí? Versículo 5. Versículo 5. Salmo 24 y versículo 5. Recibirá bendición de Jehová y justicia de Dios de salud. Y vea que David dice claramente que Dios va a darte justicia, que Dios va a bendecirte. ¿Sí ve? Jesús había dicho en Mateo 6 que busca primero el reino de Dios, ¿okay? Y el resto va a ser dado a ti. Y es en el reino de Dios que puedes recibir la justicia de Dios. ¿Okay? Creo que dice, busca primero el reino de Dios y su justicia. Y todo el resto será dado a ti. Dice algo así en ese versículo. Y era así para David. Él buscó a su Dios. El residuo que estaba siguiendo a Jehová estaba buscando a él. Y él dio a ellos la justicia suficiente de reconocer la manera correcta de regresar ese arca al tabernáculo y evitar a alguien muriendo por eso, porque pasó antes, si lees la historia. Había equivocaciones y David sintió mucha culpa por eso. Si él sabía que debía ser un levita y levitas específicas llevando ese arca, él lo va a hacer, pero no lo sabía y que murió. ¿Sí, no? Pero buscó la justicia de Dios y fue bendecido y podía regresar a ese arca. Usted busca a Jesús, ser parte de su reino por el renacimiento y el resto va a llegar a ti. Gloria a Dios. Salmo 24 y versículo 6 dice, esta es la generación de los que le buscan, de los que buscan tu rostro, es a saber, Jacob, Selah. Y Selah otra vez nos da la indicación que puede aplicar a la tribulación. Y piensa en la tribulación, el tiempo de aflicción que ha de venir, el tiempo de la angustia de Jacob. Hay santos en la tribulación también. Y ellos van a estar ahí esperando para que Jesús regrese en la segunda venida y que Él regrese a Jerusalén para ver el cumplimiento de ese salmo. ¿Sí ve? Interesantemente, este salmo en contexto muestra que otro nombre de Jehová es Jacob. Un poco raro, ¿no? Porque ellos, Israel, va a ver tu rostro, es a saber, Jacob. ¿Cómo van a ver Jacob? Porque Dios tiene ese nombre. Él es el Dios de Jacob, ¿no? Bueno, en Éxodo 3,
Éxodo 3. Y esto pasa a veces. A veces Dios refiere a la Escritura como es Él, en el Nuevo Testamento. Aquí está refiriendo a Jacob como es Él. Dios es un Dios de su palabra, Él va a cumplirlo y eso incluye todo lo que había dicho a su pueblo, que es Israel, que es de Jacob. Éxodo 3 y versículo 15. Dios hablando a Moisés, después diciendo que Él es, yo soy el que soy, es su nombre, Él dice también en 15, y dijo más Dios a Moisés, así dirás a los hijos de Israel, Jehová, el Dios de vuestros padres, el Dios de Abraham, Dios de Isaac y Dios de Jacob. Vea que Dios incluyó su nombre con Jacob. Sigue leyendo. Me ha enviado a vosotros. Este es mi nombre para siempre y este es mi memorial por todos los siglos. ¿Todo eso es su nombre, Señor? Sí. Entonces su nombre es Jacob en esa manera. Gloria a Dios. Nota también que el versículo 6 refiere a este grupo como la generación. No dice las generaciones como con lo que lees en Génesis 5 con Adán. Porque con las generaciones de Adán, ellos viven y mueren, pero con la generación del Rey de Gloria, la generación de Jesucristo, como dice en Mateo 1 y versículo 1, libro de la generación de Jesucristo, es único. Porque el simiente que es de Jesús, ellos nunca van a morir. Recibieron la bendición de Jehová, recibieron la justicia de Dios y por eso son parte del grupo del Dios viviente y nunca morirán. Cristiano, yo sé que refieres a la muerte física, pero bíblicamente, cuando mueres físicamente, estás durmiendo en Jesús. Eso no es muerte. Nunca morirás. Se acabó con eso. Ya moriste cuando renaciste. Su viejo hombre murió ahí, Romanos 6. ¿Sí, va? Y va a servir para siempre jamás. Entonces, después de eso, tenemos versículos 7 hasta 10, a donde estamos viendo los santos ahí con David, exaltando a ese Rey de Gloria que había hecho todo eso, que Él es el dueño de todo. Y ¿sabes qué? Él está dispuesto a ayudar a cualquiera a ser limpio de manos y limpio de corazón para que ellos puedan estar en el monte con Él. Gloria a Dios. Y dice en versículos 7 y 8. Gloria a Dios. Gracias, Señor. Vas a estar ahí, cristiano. ¿Usted entiende eso? Vas a estar ahí con Dios. ¡Qué bendición! Salmo 24 y versículo 7. Alzad, oh puertas, vuestras cabezas, y alzaos vosotras puertas eternas, y entrará el Rey de Gloria. ¿Quién es este Rey de Gloria? Jehová el fuerte, valiente, Jehová el valiente en batalla. Y mira que habla de puertas, abriendo sus cabezas, abriendo puertas eternas. Y dice que el Rey de Gloria es Jehová, que Él es valiente, Él es el fuerte que ganó en batalla. Vamos a ver quién es Él. Vamos a Zacarías 9. Zacarías 9. Confirmando la verdad que esto aplica a Jesucristo. Zacarías 9. Zacarías 9 y versículo 9, la Biblia dice: Alégrate mucho, hija de Sión, jubila, hija de Jerusalén. He aquí que tu rey vendrá a ti, justo y salvador, pobre, y cabalgando sobre un asno y sobre un pollino hijo de asna. ¿Quién hizo eso? Jesús, Domingo de Palmas. Jesús es ese Jehová, Él es el rey. Y Él va a venir a Jerusalén. Y no solamente eso, ese mismo Jesús va a cumplir versículo 10 en el futuro. ¿Qué dice?
Y de Efraín te daré 2 carros, y los caballos de Jerusalén, y los arcos de guerra serán quebrados, porque de ser Jehová la batalla va a ganar. Y hablará paz a las gentes, y su señorío será de mar a mar, y desde el río hasta los fines de la tierra. Y cuando Jesús regresa en la segunda venida, Él va a destruir sus enemigos, va a hacer paz en todo el mundo, porque Él es el príncipe de paz, el príncipe de los pastores, y Él va a eliminar toda la basura, incluyendo a Satanás, tirándole al abismo. Gloria a Dios. Él va a reinar en todo. Él es el Rey de Gloria, ¿sí ve? Y Él va a ganar en esa batalla. Anticristo ahí pensando que va a ganar contra Dios. ¿Quién es usted? No tienes chance de ese creador. La distancia entre usted y Dios es infinito. No comparas a Él. Él es omnipotente. ¿Sí, verdad? Y esos santos en el tiempo de la aflicción, en el tiempo de la angustia de Jacob, esos santos que están ahí van a estar viendo a Jesús descendiendo del cielo. Hay puertas ahí en los cielos, si no sabía. Él va a descender, van a verle y decir estas cosas. El Rey de Gloria ya viene, gloria a Dios, el Mesías. Otra vez, Salmo 24, y versículo 9 dice: Alzaos puertas vuestras cabezas, y alzaos vosotras puertas eternas, y entrará el Rey de Gloria. ¿Quién es este Rey de Gloria? Jehová de los ejércitos. Él es el Rey de Gloria. Selah. Y otra vez la referencia al tiempo de la angustia de Jacob. Okay. La aflicción. El 65 dice aflicción en Mateo 24, por eso digo eso. O trato de decir eso en lugar de tribulación. Pero bueno. Okay. Mira eso. ¿Sabes qué? Que cuando Jesús regresa va a tener ejércitos detrás de Él. ¿Sabes, cristiano, que usted va a estar ahí, parte de ese ejército, regresando con Él para destruir los enemigos de Dios? Él tiene ejércitos. Okay. Y nota que Él va a regresar a Jerusalén. Tanto como ese arca de Dios estaba regresando y entrando a Jerusalén. Y tanto como Jesús regresó a Jerusalén como el Rey en el Domingo de Palmas, Él va a regresar como Rey de Gloria en la segunda venida. Y Él va a ir a Jerusalén y sentar en ese trono. ¿Por qué sabemos que Él va a regresar a ese lugar? Vamos a Actos 1. Actos 1. Pues la Biblia habla de Jesús regresando al cielo y dice algo muy interesante. Actos 1 y versículo 9 la Biblia dice: Y habiendo dicho estas cosas, mirándole ellos fue alzado, y una nube le recibió. ¿Sí ve? Alzados, ¿sí ve la conexión? Y le quitó de sus ojos. Entonces Jesús se ascendió y fue quitado de los ojos de los discípulos que estaban ahí. 10. Y estando ellos con los ojos puestos en el cielo, entre tanto que él iba, he aquí, 2 varones se pusieron junto a ellos en vestidos blancos, ángeles, los cuales también les dijeron: varones Galileos, ¿qué estáis mirando al cielo? Este mismo Jesús que ha sido tomado arriba de vosotros al cielo, así vendrá como le habéis visto ir al cielo. Okay. Y él ascendió de ese monte y él va a regresar. Y la Biblia dice, creo que en Zacarías 12 o 14 por ahí, dice que él va a tocar ese monte con su dedo de sus pies y boom, va a quebrar en la mitad un monte. Va a ser el mismo Jesús. ¿Sí ve? ¿Quién es este Rey de Gloria? ¿Quién es el príncipe de pastores? Es el mismo Señor Jesucristo que muy pronto vendrá a esta tierra. Amén y amén, ¿cierto? Espero, Señor, que eso pasa pronto. Y por el momento debemos ocupar
en las cosas de Dios, mostrando a otros la verdad acerca del Rey de Gloria y que Él quiere salvar a ellos espiritualmente hasta que Él viene. Entonces, oro yo mismo para ustedes que la gracia de Dios está con vosotros. Vamos ahora. Padre Celestial, damos gracias, Señor, por mostrando a nosotros todo esto acerca del Rey de Gloria. Y Señor, ayuda a nosotros a reconocer la bendición que tenemos por conociendo a ti y dejando que usted mora en nuestros corazones. Y que es por eso que debemos manifestar a ti, a otros. Ya el Rey de Gloria mora en nuestro lugar santísimo. ¿Sí, ve? Ya hicimos este mismo desfile como David y los judíos en ese tiempo, dejando que el arca de Dios, dejando que Jesús entre a nuestro lugar especial de corazón. Entonces ayuda a nosotros a hacer todo lo que podemos para que esa gloria se resplandece de nosotros y para que el mundo a nuestro alrededor pueda ver Cristo en nosotros. Y te damos gracias, Señor, por todo lo que tenemos, especialmente esa salud que fue hecha por su Hijo Jesucristo, en cual nombre oramos. Amén.